¿Qué pasa, gente? Muy buenas noches, Programatrix. Buenas noches a todos. Espero que estéis pasando un jueves de maravilla. Vamos al lío. Vamos a hablar hoy de geometría sagrada con el gran Alberto Rionda. Alberto Rionda es la tercera vez que nos visita, ya todos lo conocéis. Su vídeo, el último que vino, se va a hacer viral porque al final, con tanta huelga de transportistas, vamos a ayunar a la fuerza. Un chiste más lo que tenía que meter, lo siento. Vamos a hablar de geometría sagrada, de la escuela pitagórica y del mensaje, por ejemplo, de la dimensión cualitativa de los números, esa que no estamos tan acostumbrados a ver, de la belleza objetiva y de otras muchas cosas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, vamos al lío. Ahí la geometría sagrada, como bien decías, hay mucha información. Hola también. Sí, también estaba bien. Como decía, hay mucha información en las redes y en libros y muchas maneras de abordarlo. Yo, como siempre, me gusta buscar lo comentábamos en algún otro programa, ¿no? Las explicaciones profundas y sencillas, ¿no? Es un tema que da para complicarlo mucho y también para que quede como todo muy superficial, con muchos datos y mucha comedura de tarro. Pero creo que lo guapo de la geometría sagrada es cuando entras a trabajar con ella o en esa dimensión sencilla pero profunda, ¿no? Te explica conceptos maravillosos con 3 conceptos y 2 palabras y 4 explicaciones sencillas y dices, wow, menudo viaje que me da esta información, ¿no? Sin embargo, puedes caer en otra donde se complica mucho, hay muchos datos, parece que necesitas a un gurú que te diga cómo hacerlo y hacer un curso y que te dé un diploma y no sé qué, y acaba siendo como muy New Age, muy mainstream, ¿no? Y yo creo que se aleja del mensaje, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, yo voy a intentar ayudaros o por lo menos inspiraros, ¿no? Por lo que yo he podido investigar y aplicar incluso a mi filosofía de vida, ¿no? Espiritual, digamos. De una manera práctica, de una manera sencilla y sin que nadie tenga que decirte lo que significa algo, porque al final la clave de la geometría sagrada es que significa lo que tú necesitas que signifique para evolucionar, ¿no? El mensaje es para ti, en exclusiva, que es el poder del símbolo. La simbología tiene ese poder de que es un mensaje que solo significa, o sea, que tiene multitud de significados, pero solo el que tú necesitas está ahí también. Y si tú eres el que sale a su encuentro, pues encontrarás esa respuesta que es para ti. Y para otra persona el mismo mensaje significa otra cosa. Y es lo bonito de la geometría sagrada y de la poesía, que al final es lo mismo, pero aplicado a letras, ¿no? A palabras. Qué bueno. Se adapta a ti y te puede ayudar en tu camino. Suena bastante bien para empezar. A mí lo que me ocurre es que me tropiezo mucho con esta geometría sagrada y a veces te persigue incluso. Pues te levantas y vuelves a intentarlo, ¿no? Y sobre todo, primero, es como cuando la gente dice, no, yo lo de meditar no es para mí. Dice, no es que no sea para ti, es que no has encontrado todavía el camino, tu camino para ello. O sea, hay gente que dice, no, meditar, no, tengo que irme a la India y ver a un gurú y a lo mejor estás en casa barriendo y entras en estado meditativo sin que nadie te guíe. Porque al final es un camino que tienes que hacer tú y lo que necesitas es gente que te inspire, no que te aleccione y te adoctrine, ¿no? Cuando alguien viene a adoctrinar, a mí ya no me resuena. Yo quiero gente que me inspire y quiero a la vez inspirar, ¿no? Entonces, esto que os voy a contar hoy es lo que a mí me inspiró, lo que a mí me sirvió y en todo lo que os pueda inspirar a vosotros, genial. Y lo que no os resuene, pues nada, mirar hacia otro lado y buscar otro camino, ¿no? Muy bien, Muchas Alberto, gracias. pues si te parece podemos empezar cuando quieras. Muy bien. Pues nada, yo tengo aquí unas diapositivas, son un poco para guiarme a mí en lo que os voy a ir contando, ¿no? Que son mogollón, no sé cuántas son, pero voy a deciros ahora cuántas son, porque igual no da tiempo a verlas hoy todas. 125, mira que quité, ¿eh? Pero bueno. Bueno, lo podemos hacer en 2 partes si nos cansamos, sí, o te cansas. Lo hacemos en 2 partes. Podéis preguntarme cuando queráis.
y nada, nos paramos en el tiempo que haga falta. A mí la geometría sagrada me llevó de cabeza al tema del corazón, que ya hemos hablado de él, ¿no? Y luego veremos por qué, ¿no? Pero sobre todo, yo en mi búsqueda de lo que significaba el lenguaje del corazón, el lenguaje poético, y por qué el corazón estaba en todos los proverbios y en todos los poetas antiguos, y por qué aparecía tantas veces, inclusive en creo que lo comentamos, lo de señalarse a uno mismo, ¿no? Creo que lo habíamos hecho. La gente se señala al corazón, ¿no? Se autopercibe en el pecho, ¿no? Y percibe al otro también en el pecho, o sea, no señalas al otro, no, tú en la cabeza, ¿no? O en un pie, no, tú estás en el pie, no. Es como que tú estás en el pecho, ¿no? Y ese viaje me llevó a la geometría sagrada, ¿no? Por ejemplo, la forma que tiene el corazón, esta forma que veis ahí dibujada tan bonita, es un símbolo. O sea, el corazón no es así realmente. El corazón es feo, viscoso y no tiene ni siquiera esa forma. Pero todo el mundo que ve esta figurita reconoce ahí al corazón, ¿no? Y luego veremos cómo la geometría sagrada nos hace una carambola y nos dibuja un corazón cuando lo planteamos desde un punto de vista también matemático. Vamos a verlo luego. Ya veis aquí cómo es un corazón, ¿no? Un corazón, y ese está bonito. O sea, en un cadáver sería mucho más feo, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a tirar para adelante, porque esto es un poco sí que lo vimos, de cómo los poetas hablaban del corazón y tal. Como, por ejemplo, el universo realmente lo que es una palabra que significa poema de un solo verso, ¿no? O sea, que con un solo poema podemos explicar el universo, ¿no? Ya es una guía o una pista de cómo probablemente se pueda manifestar un universo a partir de un poema divino, ¿no? De un poema que una conciencia lanza al aire, ¿no? Y al revés, estando en ese universo se puede volver a ese yo original a través de un poema, ¿no? O sea, igual que como es abajo es arriba, ¿sabes? Esto de Kybalión, ¿no? Pues viene a ser, al igual que una conciencia pudo expresar el universo con un poema, yo puedo volver a esa conciencia también con un poema, ¿no? Qué bonito. Por eso el lenguaje del corazón, al final, nos viene a hacer sospechar, ¿no? Que es un lenguaje oculto, es decir, no es un lenguaje que se muestra a los ojos de cualquiera, sino se muestra a los ojos de aquel que quiere ver. Hay mucha gente que realmente no quiere ver, no quiere buscar. Y no es un momento, no hay que atosigarle, no hay que sentir... hay gente que siente lástima, qué pena, yo qué sé. Tienen que despertar todos, por favor, mirad qué bonito es todo esto y tal. Y la peña, un 80-90% de la humanidad no quiere despertar todavía. Quiere seguir jugando, ¿no? En este universo, ¿no? Y quiere seguir intentando encontrar respuestas en la materia, intentando encontrar respuestas en una vida basada en cosas sencillas, sin hacerse preguntas, porque esas preguntas les sacan de ese lugar en el que están ahora, en el que están bastante cómodos. Y yo lo pongo como ejemplo en los campos base para subir a la montaña. El campo que más abajo tiene más diversión, es más cómodo, tiene mejores camas seguramente, mejores tiendas, hay más gente. Qué bien se está ahí, ¿no? Y cuando uno le dice, vamos, ¿qué? ¿Salimos mañana? Y le dice, ay, no, mañana no. Vamos a quedarnos aquí un poco más. Pues un poco esa metáfora, cuando estás en el campo más cercano a la cumbre, ya la gente ya está preparada para escalar, ¿no? Entonces, toda la gente que nos hace esas preguntas, yo he aprendido con el tiempo que hay que dejarlas estar, inspirarlas. Si preguntan, sí, les contestas, ¿no? Y si quieren inspiración, tú las inspiras, pero si no tienen curiosidad, no la flor no va a brotar primero porque tú estés ahí apretándole el cuello a la planta, ¿no? Para que nazca, ¿no? Tiene que brotar cuando llegue el momento, ¿no? No sé si os resuena, pero seguro que toda la gente que está buscando tiene gente al lado que no tiene curiosidad y te sientes responsable de que esa persona despierte, y no es así. Esa persona tiene que despertar cuando ella tenga ese deseo, ¿no? Sí os resuena todo eso, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el lenguaje poético puede expresar conceptos trascendentes de ese otro mundo, ¿vale? De las musas, del mundo idea, de la conciencia, la fuente.
¿Y cómo te puedo describir o inspirar? ¿Cómo te puedo describir cómo es ese mundo? Bueno, pues con la poesía, ya lo hemos hablado de eso, pero la geometría sagrada también tiene esa cualidad, ¿no? De hecho, es el número cualitativo, como decías bien antes, ¿no? Pues igual que el poema tiene la dimensión cualitativa de la palabra, la geometría sagrada es poesía numérica, es una manera de describir con números esos conceptos trascendentes, esos niveles de existencia del ser humano trascendentes, ¿no? Y más cercanos a la conciencia universal o al yo superior o a la fuente o a Dios, o como quieras llamarlo, ¿no? De alguna manera ya lo hemos hablado, ¿no? El arte, la música tiene esa cualidad, ¿no? De, a través de la poesía, la música y la danza, materializar a través de 3 pasos que habíamos escrito: corazón, mente, cuerpo, ¿vale? Pues corazón, mente, materia, ¿no? Y la música tenía esa cualidad de aunar esos 3 conceptos para crear, ¿no? Para crearla, manifestar, ¿no? El famoso siente, piensa y materializa, ¿no? Entonces aquí empezó mi recorrido. O sea, yo llegué a la geometría sagrada a través de la armonía y la belleza. Es decir, yo me pregunto, ¿la armonía qué es realmente? Es la colocación en el espacio y en el tiempo de los elementos a armonizar de manera coherente. ¿Qué significa coherente? De manera bella. ¿Qué significa bello? Aquello que nos recuerda a Dios. ¿Qué es Dios? Pues ya te tengo que describir a Dios. ¿Cómo? A través de la geometría sagrada, por ejemplo. ¿Vale? Ya me aparece un número, el número áureo, el número de Dios. O sea, te estoy describiendo la belleza a través de un número. ¿Por qué? Porque esa belleza entronca directamente con Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo aquí un paisaje y yo creo que a todos los seres humanos del planeta le parece un paisaje bello. Sí, ¿cierto? objetivamente. ¿Qué es ahí en Asturias? No, es un paisaje sacado al azar de la red, ¿no? Pero yo creo que es Suiza. Aquí tenemos un palacio, ¿no? Mm. Este es un palacio objetivamente hermoso, bello. ¿Por qué es bello? Porque tiene en sus líneas el número áureo. La proporción áurea está presente en todo momento, ¿vale? Entonces, a todos los seres humanos del planeta esto les parece bello. Puede haber uno que te toque los cojones y diga, no, es feo, pero es por tocarte los cojones. Esto es guapo y bello y hermoso porque si lo comparamos con Claro. aquí también hay proporciones geométricas y simétricas, pero los números que hay aquí son caóticos. ¿Lo veis? Es feo, ¿no? ¿Y ese? Hostia. ¿Y ese? Bonito, bueno, bonito. es un poco más bello, porque esta arquitectura sé que intentaban introducirla en la naturaleza, estos barrocos. No pongas etiquetas de barroco y tal. ¿Es bello? ¿Es más bello que este? Sí. Sí. Objetivamente sí. ¿Por qué a todos nos parece este más feo y este más bello? ¿Por qué este nos parece más feo y este más bello? A Por todos. la geometría. Yo creo que es por la proporción áurea. Exactamente. Hay una proporción que nos recuerda a Dios. ¿Por qué? Bueno, iremos viendo, ¿no? Pero mira qué feo es este, ¿no? Bueno, Pitágoras es un poco el referente cuando hablamos de geometría sagrada, o uno de ellos. Es evidente que él no inventó nada, si es que existió, que probablemente no existió. O si existió, un tío llamado Pitágoras no hizo lo que dice que hizo, porque necesitaría varias vidas para hacerlo. Claro, demasiado. Pero sí es verdad que su conocimiento seguramente viene de Sumeria, de Egipto, pero seguramente si fuéramos a Sumeria, pues tampoco viene de Sumeria, vendría de donde venga. Porque eso se pierde la noche de los tiempos, ¿no? ¿De dónde viene? No me interesa de dónde viene, me interesa saber si ese mensaje es coherente y si me resuena y si me inspira en mi viaje, ¿no? Porque al final el mensaje
no es desvirtuado porque el mensajero sea o no sea como tú quieres que sea, o haya existido de la manera que tú crees que ha existido. O sea, me quedo con el mensaje, ¿vale? No quiero entrar en el debate de si era, no era, si existió o no existió. Eso sería para otro programa, ¿no? Yo me quedo con el mensaje. ¿Qué decían los pitagóricos? Para empezar, decían que la música era el arte supremo. Ellos entendían que la música era el arte supremo. Quizá porque tenía esas características de poder sentir, pensar y hacer en un mismo acto, ¿no? Para ellos era el orden de conocimiento superior, ¿vale? Para ellos la vibración del sol era la nota do. Por eso domingo, Sunday, es el día del sol. La nota do, ¿vale? Para ellos 432 hercios era la frecuencia de la vida del sol y de hecho está relacionado directamente con el número phi, el número áureo. Hoy en día sabéis que se afina en 440 hercios y no me voy a meter ahí, pero bueno, para que lo sepáis. Sí, para ellos, para desvirtuarnos, básicamente. Sí, pero bueno, eso da para otro programa, ¿no? Pero bueno, la esencia del ser humano, según ellos, era trascender con el cosmos, ¿vale? ¿Y el cosmos exactamente qué es? Todas las respuestas, todas las preguntas serán respondidas. Ahora te voy a explicar lo que es el cosmos. Perfecto. Mira, el 432 es una frecuencia que es armónica con la frecuencia Schumann de la Tierra. No sé si sabéis, es una frecuencia que se sitúa aproximada en 785 hercios. Los sobretonos detectables se extienden hasta el rango de los kilohercios y 432 es el armónico número 55 de la frecuencia Schumann. Vale, entronca directamente con la teoría de ondas y con la teoría de los armónicos. Y si podéis ver ahí, una gota de agua vibra en 432, fijaos cómo vibra de hermosa, porque también está el número phi ahí. Nos parece hermoso con respecto a 440, que es caos, pues una nos parece hermosa y otra no. Una nos parece armónica y otra nos parece caótica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque reconocemos a Dios en una de ellas. ¿Vale? Cosmos significa orden. ¿Vale? O sea, la geometría sagrada realmente contiene todos los conocimientos. O sea, orden significa armonía. Armonía significa que es coherente con las leyes del cosmos, con las leyes del orden, con las leyes de Dios, ¿no? Digamos así. Con la ley natural. Sí, todo lo que existe está ordenado, es así y punto, ¿vale? Aunque también existe el caos, pero el caos forma parte también de esa dualidad, ¿no? Que vamos a hablar ahora. Entonces, estamos hablando de la metáfora de la creación. Mira qué bonito esa expresión, ¿no? La metáfora de la creación. Porque una metáfora es lenguaje poético a través de la cual puedo explicar la creación, ¿no? Entonces la geometría no deja de ser un lenguaje simbólico. Como os decía antes, el símbolo es un código interno para decodificar un mensaje solamente aplicable a ti y a tu momento. Tú no eres el mismo de hace 10 años. Si a lo mejor te cuento esto hace 10 años, me mandas al paseo. No te interesa o no es tu momento, ¿no? Y a lo mejor una persona que nos esté viendo ahora y diga qué magufos son estos tres, dentro de 10 años dicen qué guay este programa. Porque ha evolucionado hasta este punto, ¿no? Entonces cada uno tiene su momento. Al final la geometría también es como la poesía. O sea, a través de mentiras cuento verdades. Como lo que ocurre en este plano es mentira, es una matriz, es un sueño, ¿cómo describo algo que sea verdad con elementos que son mentira? ¿No? Pues hay una conexión. ¿Cuál? La poesía. ¿Cuál? La geometría sagrada. ¿Vale? Es la paloma mensajera de la Santísima Trinidad, que realmente existe, pero no existe. Dios es el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo decía de pequeño en misa, ¿pero qué mierda es esto? O sea, ¿cómo que existen uno, pero son tres? Pero, ¿sabes? Pues te lo estaban contando, pero claro, no te lo cuentan bien y de pequeño pues dices, qué mierda, no me creo nada, ¿no? Claro, contado de manera poética tiene todo sentido. Luego lo vamos a ver. Entonces lo que hablamos, los números expresan
cantidad, pero también cualidad. La cantidad está claro, un cálculo, cuando calculo algo, un cálculo es una piedra, contamos piedras, ¿no? Es relativo a la materia, para que se entienda, cálculo es materia, ¿no? Y lo que es cualitativo, la cualidad es una dimensión trascendente de cualquier elemento del universo, no solamente del ser humano. O sea, hasta una piedra puede tener un mensaje poético para mí. Dios está en todas partes, solo tienes que tú desear verle, ¿no? Entonces, si tú no quieres verle, pues vas a ver siempre una piedra, pues eso, una piedra, no vas a ver más allá. Vale, los geómetras buscaban el número idea. Vale, ahora vamos a explicar lo que es. Yo he llegado hasta el Antiguo Egipto, probablemente en Sumeria también hacían este tipo tenía este tipo de conocimiento y seguramente que antes también, ¿no? Al final, los geómetras buscaban regresar a la unidad. El regreso a la unidad es a través de una división de la unidad, pues en el número 2, luego en el 3, etcétera. Pues lo que buscan es, una vez que se ha roto el cristal en 1000 trozos, volver a ese cristal, volver a unir las piezas, ¿no? Que es lo que llamamos regreso a la unidad. El número, ellos lo llamaban aritmos, ¿vale? Y realmente ritmos tienes dentro la palabra ritmo, ¿no? O sea, el ritmo, que es relativo al tiempo coherente. O sea, no solamente tienes que ordenar en el espacio los elementos de manera coherente, sino también en el tiempo, ¿vale? Entonces, según ellos, todo fue hecho según el número. Y aquí empieza el caos. El caos para ellos era el número 0. Y esto para los egipcios se representaba a través de las crecidas del Nilo. Cuando el Nilo crecía, anegaba todas las tierras y eso lo llamaban el caos, es decir, el 0. Las tierras se anegaban y el caos también significaba oscuridad, ¿vale? A partir del caos, el geómetra, que era el sacerdote, el sabio, el chamán, hacía un ritual bastante complejo y con su bastón, todos recordaréis el bastón de Hermes, ¿no? Es un bastón también con mucha simbología. Tiene los 7 chakras, tiene la conexión con el suelo y con la materia y el cielo, las alas arriba. O sea, un símbolo de trascendencia, pero te tienes que apoyar en la materia para llegar a ese cielo, ¿no? No puedes huir de ella, ¿no? La verdad que podríamos hablar bastante sobre el bastón de Hermes, pero bueno, no me voy a enrollar. Y el 1 viene a ser cuando el geómetra, a través de un rito, clavaba el bastón en la tierra y ese punto era el número 1. A partir de ahí volvía a empezar todo. Después de que se anegaban las tierras, ellos volvían a deslindar para todos los agricultores y todos los seres que iban a usar esas tierras, deslindaban de una manera geométricamente también a través de cálculos de geometría sagrada y deslindaban de nuevo todas las lindes, ¿no? De hecho, cada año, o sea, no repetían, es decir, cada año eran diferentes lindes y diferentes propietarios entre comillas, ¿vale? Para trabajar la tierra, ¿no? Ellos decían eso de yo soy el que soy, os sonará, ¿no? El que es no puede dejar de ser. Esto es muy importante porque lo que es verdad no puede ser mentira a la vez. Y lo que es verdad no puede pasar a ser mentira. Y mucho, porque solamente puede influirle algo que sea verdad, con lo cual verdad más verdad es verdad otra vez. Y verdad más mentira, la mentira no afecta a la verdad. O sea, lo que no es no puede afectar a algo que sí es. Entonces lo que es siempre es y no puede ser otra cosa. ¿Entendéis, no? Sí. Bueno, esto es metafísica pura y dura, pero bueno, creo que se entiende. Entonces está separado de todo lo que no es. O sea, todo lo que es, no es que esté separado, es que en un mundo donde todo lo que es, no se concibe lo que no es. No tiene cabida. No interactúan nunca, ¿no? Si no es, no es. Y si es. O sea, no hay posibilidad de que se afecten mutuamente. Entonces, si nosotros estamos experimentando nuestra existencia en un no es, en un sueño, ¿cómo acceder a ese sí es? ¿Cómo accedo al mundo de lo que sí es, no? Vaya lío, ¿no? Bueno, pues hay una comunicación a través de la poesía y la geometría sagrada, ¿vale? Porque algo del plano que no es, de los números,
simbólicamente me llevan a ese viaje de lo que sí es, ¿no? Puedo expresar cosas de ese mundo donde todo sí es con mentiras. Y eso solo puede hacer un ser humano. Cuando hablan, ¿qué separa al humano de los animales? Bueno, habrá 1000 ejemplos para intentar explicar qué nos separa, ¿no? Yo creo que una o la única dimensión que realmente nos separa es esta. Que yo aún le puedo explicar a otro hermano mío cómo es ese Dios que sí es a través de o bien poesía o bien geometría sagrada. Y esa comunicación seguramente con un perrito, con un otro tipo de ser, no, me sería imposible, ¿no? Tenerla, ¿no? Aunque seguramente me pueda comunicar con ellos de otra manera, ¿vale? Porque sí que hay comunicaciones muy especiales con los animales, ¿no? Pero tampoco me quería perder por ahí. Pero sí que entre nosotros yo te puedo ahora intentar describir cómo es Dios o cómo... Te puedo intentar describir cuánto quiero a mi madre con un poema, seguramente. Pero de otra manera, ¿cómo te lo explicaría? O sea, es que no podría, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos me vais siguiendo, ¿no? Si queréis preguntar algo, cuando queráis, ¿vale? De momento yo voy bien. Bueno, pues el uno es el todo, ¿vale? Y todos somos uno, lo habréis oído más de una vez. Todos somos uno. El uno se manifestó a sí mismo. Y ahí no podemos meter ni el concepto tiempo ni el concepto espacio, porque son conceptos del no es. Lo que es no es en función del tiempo ni es en función del espacio. No tiene ningún sentido. Es y punto. Y cuando digo y punto, fijaros qué bien traído está. Y punto. O sea, el uno. Y punto, ¿no? Bueno, sigo. La dualidad aparece en el mundo del no es. Porque si todo lo que se expresa de una manera tiene su opuesto, hay una línea que lo separa, ¿no? Es decir, el universo está separado por una línea. Todo lo que está hablado de la línea es una cosa... Bueno, nada es en este plano, ¿vale? En el plano de la dualidad nada existe realmente. Vamos a manejarlo ahora como si sí existiera para poder explicarlo. Pero realmente... La dualidad y la materia, por ejemplo, ¿podría ser el cero? No. Bueno, no sé si entendí tu pregunta, pero a lo mejor si me dejas desarrollar un poco... Luego me la haces otra vez y nos entendemos ahí. El cero era el caos y la oscuridad. Sí. De hecho, el cero... Sí, vamos a seguir, porque podríamos liarnos en algo que yo creo que va a ser respondido más adelante, ¿vale? Perfecto. O sea, la dualidad es la división de la unidad. Se fragmenta cuando es imposible que se fragmente, porque ahí está todo. Entonces, ¿cómo se fragmenta? Creando un mundo imaginario, que no es... Si necesito imaginar algo es porque no es, porque si fuera no necesitaría imaginármelo. No sé si me explico. Entonces me lo tengo que imaginar. Es decir, Dios, ¿cómo podría manifestarse siendo no todopoderoso? Esto lo explicamos en otro programa. Pues imaginándolo, porque no puede hacerlo en la realidad. En la realidad no puedo crear algo irreal. Entonces, si eres todopoderoso y hay algo que no puedes hacer, entonces es que no eres todopoderoso. Y aquí empieza esa paradoja, ¿no? Pues sí que lo puedo hacer, pero inventándomelo, imaginándomelo. ¿Y quién va a experimentar eso? El Hijo, el ser fragmentado, que también es el propio Dios, imaginándose como un ser no todopoderoso, mortal, perecedero, cambiante, nunca es el mismo, aunque hay una esencia tuya que reconoces ahí entre bambalinas, que sí es siempre el mismo, ¿no? Eso lo hemos hablado, creo, en otro programa, ¿no? Pero el yo presente en este mundo, el que interactúa con este plano, es tu cuerpo, que es totalmente perecedero y cambiante. O sea, es que no eres ni siquiera el mismo de ayer, olvídate. No eres ni el mismo de hace un segundo, olvídate. Ni tu cuerpo, ni tu mente. Y tu corazón, pero ya está conectando casi con ese otro plano. Ahí ya no sabemos, nos perdemos un poco, pero algo está pasando ahí, pero sí sabemos que identificamos a nuestro yo no cambiante, como viéndolo todo desde un plano distinto, ¿no? Que conecta a ese mundo real con este mundo irreal, de alguna manera, ¿no? Entonces, la dualidad
todo lo que existe realmente es un fragmento de la unidad. Y como la unidad no se puede fragmentar, esto es un sueño, una matriz, ¿no? Entonces, todo lo que existe en el plano material es vibración, y la vibración es una expresión dual, es decir, tiene montaña y valle, cualquier onda es dual, ya en su misma concepción. Ya no te digo nada desde el punto de vista físico, que es una onda y partícula a la vez, o sea, ni siquiera sabemos lo que es y lo vemos también de manera dual, se comporta de manera dual ya observándola, la propia materia, ¿no? Y son opuestos irreconciliables. Es como la peli esta de, creo que se llamaba Lady Halcón, ¿no? Él era un halcón o ella y él era un lobo, o sea, era como que nunca podían coincidir. Son irreconciliables, ¿no? De hecho, la alquimia lo explicaba como el mundo de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y cuando esas dos cosas se reconciliaban, aparecía la piedra filosofal. La piedra filosofal reconciliaba el tiempo y el espacio, es decir, el tiempo en cuanto a la vida eterna que buscaban, ¿no? Y el espacio, o sea, la materia en cuanto a la salud eterna, o sea, la no enfermedad, ¿no? O sea, quería acotar dos expresiones irreconciliables también. El tiempo tiene un pasado infinito, un futuro infinito, el espacio hacia adentro, hacia el microcosmos, es infinito, hacia el macro también. Y el ser humano acota esos dos, lo habíamos visto en otro programa, creo. Acota esos dos infinitos, el ser humano manifiesta el aquí y ahora y dice, no, este universo es mío y lo demuestro manifestándome. Es decir, yo me manifiesto en un mundo infinito, como un finito que acota todo esto y le da sentido, ¿no? De esa manera somos auténticos dioses en este universo, ¿no? Y ahí está el Yin Yang, que es una obra maestra de la geometría sagrada. Es decir, aquí está todo explicado. La parte oscura tiene un punto de blanco y la parte blanca tiene un punto oscuro y no existe la oscuridad total ni la luz total. Siempre hay un punto de oscuridad y un punto de luz. Entonces, dentro de cada parte también reside la dualidad. O sea, no podemos escapar de ella, ¿no? Qué perfecto es el yin y el yang. La propia onda, exactamente. Y bueno, aquí aparecen también los sólidos platónicos. No me quiero detener mucho porque vamos por la 30 y nos queda. Aparece el número 3. La dualidad quedó clara, ¿vale? El número 3 es la paloma. El 3 es... La paloma, de hecho, si os fijáis, tiene un 3. Es las dos alas y la cola hacen un 3, ¿no? Y es la paloma mensajera. El número 3 es el que relaciona a Dios con el hombre. El que crea la proporción. Entre dos números coloco un tercero y hay una proporción. Ya está a una distancia de un número, pero a la otra de otro. Y ya nos puede proporcionar lo que sería la medida, ¿no? La medida sería a cuántas proporciones de ese tercer número están los dos primeros, ¿no? ¿Sabes? Pues a tantos. El doble o 3,5 o lo que sea, ¿no? Ya podemos empezar a tener una unidad de medida, ¿no? Lo que os digo, relaciona los dos elementos de la dualidad. Es conmensurable. Si el 1 era inconmensurable, el 3 ya es conmensurable, es decir, ya es medible, ¿no? Hay una proporción y una relación entre esos dos elementos iniciales, entre el padre y el hijo, ¿no? De hecho, se representa muy magistralmente con la paloma mensajera. O sea, la paloma como animal representa ese número y encima ese animal cumple las veces de enviar mensajes. Qué metáfora bonita, porque al final, ¿os acordáis del yo cuántico y Jean-Pierre Garnier Mallet? Este tipo de conocimientos donde se sabe que la conciencia se comunica con algún ente de conocimiento superior, al que algunos llaman yo cuántico, desde el punto de vista de la teoría de Jean-Pierre Garnier Mallet. Y no deja de ser ese momento en el que Dios dice, vale, mi hijo está soñando, está pasando por una pesadilla, le prometí que no intervendría en su sueño porque él quiere experimentarse sin ser mágico, todopoderoso, y si intervengo, pues estaré incumpliendo esa norma. No voy a intervenir, pero si sé que tiene una pesadilla, sí que le puedo calmar, le puedo sosegar, es que es la metáfora del padre que ve cómo su hijo está soñando y está en una pesadilla. Tú no sabes lo que está soñando, pero sabes que lo está pasando mal y sabes que no le puede pasar nada en el sueño, pero lo pasas mal igual.
no quieres que lo pase mal. Entonces, ¿qué haces? Te calmas, le dices, no, tranquilo, tal. El niño a lo mejor, gracias a esa intervención tuya, sin intervenir en el sueño, le calmas, ¿no? El niño dentro de su pesadilla, pues se calma. Y no sabe que ha tenido una, digámoslo así, una inspiración divina en ese momento para calmarse. Es una inspiración del padre que está despierto, ¿no? Y esa metáfora ya es una metáfora y es preciosa porque ya te resume muchas cosas, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta o continúo. Sí, tenemos aquí una pregunta para el número 3, precisamente de Ricardo Magno. Pregunta, ¿el 3 es acaso el espíritu en sí mismo, lo que nos hace semejantes a Dios siempre que seamos partícipes de él? Es una pregunta compleja. Yo no creo que seamos... ¿Puedes dejar la pregunta para que la lea, por favor? Otra vez. A ver, la pregunta... O sea, el Espíritu Santo es una dimensión de Dios. Porque, a ver, el Hijo es una dimensión de Dios, ¿vale? Es una expresión de Dios, pero expresándose finito, mortal y capaz de sentir miedo, de sentir amor, de estar en el mundo dual e interactuar con él. O sea, ese espíritu que Ricardo dice, ya lo somos. O sea, no independientemente de que sepas qué significa el 3 o el 2, el 1, tú ya eres ese espíritu, ¿no? Lo que sí, la dimensión 3 lo que hace es tener la capacidad de comunicarse con ese Dios superior, que es una comunicación bidireccional, pero se comunica uno a través del corazón y a través de los símbolos. Por eso el símbolo es un mensaje para ti. Viene de Dios, porque todo al final viene de Dios. Aunque sea de un perro que te quiere morder, ahí está Dios y te está queriendo contar algo. Si tú quieres recoger el mensaje, lo vas a poder recoger. Y si no quieres, no vas a enterarte de nada. Entonces, ¿qué somos? Somos eso que acabo de escribir y lo somos independientemente de que seamos partícipes de él o no. Es decir, lo somos aunque no queramos, aunque no seamos conscientes, ¿no? No sé si le respondí a la pregunta. Y repito que es como yo lo veo. Si te sirve de inspiración para ti, bien. Y si no te resuena, busca en otro lado. Es decir, cada uno tenemos nuestro camino y para llegar a esa montañita a la que vamos todos, cada uno sale de un lugar diferente y no tenemos por qué ver lo mismo ni tener el mismo viaje. ¿Me explico? De hecho, todos los viajes son diferentes. Exactamente. Lo que sí podemos es inspirarnos mutuamente. Yo te digo, oye, ¿dónde estás? Pues yo voy camino, voy pasando por un bosque maravilloso. Yo voy por un lago, qué bien. Mira, y tú ves la montaña, sí, yo también la veo. Venga, seguimos, ¿no? Nos encontraremos arriba, ¿no? Es un poco el mensaje, ¿no? Bueno, aquí viene, aquí viene el viaje total. Para mí, la geometría sagrada se termina en el 4. Mucha gente, no, el 7, el 9, el 11 significa... Para mí el 4 se termina el viaje. Porque el 4 por eso el canal Vibramor tiene un 4 en la A. No es porque estuviera cogido ya en YouTube Vibramor. Es maravilloso. Mira, el 4 representa la totalidad. La totalidad vuelve a ser el 1. ¿No? ¿Os acordáis que el 1 era la totalidad? La unidad. Genera, con el 4 ya genera, fíjate que la cruz ya tiene una circunferencia también, en la cruz de San Jerónimo, se representa con una cruz y una circunferencia, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 suman 10, eso es la tetrarquis pitagórica y ya es el 1 otra vez. No hay que seguir, o sea, no hace falta, puedes seguir con el 5, el 6, si siguiéramos por el 5, el 6, ¿dónde terminaría eso? No terminaría. Te pierdes, te has pasado la salida de la autopista. Te pierdes. No hay final. Es la espiral del número phi, el número áureo. ¿Dónde termina la espiral? No termina. ¿Cuándo dejas de recorrerla? Cuando te dé la gana y te des cuenta, dar la vuelta. Te has pasado la salida. La salida estaba en el número 4. Fijaros que el 4 representa una circunferencia donde todos los puntos se equidistan del centro, ¿no? ¿Cuántos puntos hay? Ilimitados, infinitos. Es una paradoja porque tú puedes dar la vuelta a la circunferencia y dices, ya he terminado. ¿Cómo es que he terminado si había infinitos números? Es una paradoja. Si había infinitos números no podría terminar nunca. Pero si termino es porque no había infinitos, pero sí los hay. ¿Cómo es eso? ¿No? Pues es que este mundo, al no ser real, admite paradojas, ¿no? Es decir,
Luego vamos a ver algún tipo de paradojas. Por ejemplo, ese queso que cuanto más agujeros tiene, menos queso hay, pero a la vez más queso hay. Eso es una paradoja, por ejemplo, ¿no? O esa paradoja del tío que va corriendo y cada vez camina la mitad de la distancia, de manera que infinitas mitades. Nunca podría llegar, pero llega. Pero sí que hay infinitas mitades. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Llega o no llega? Sí llega. Entonces no hay infinitas mitades. Sí hay infinita, entonces no puede llegar. Sí, pero sí llega. Y así estaríamos, ¿no? Vale, ¿quién está en el centro de esa circunferencia? ¿Quién crees que está? Es un punto. Dios. Dios. ¿Y el que está fuera quién es? El Dios fragmentado. El hombre. El hombre, claro. Claro. Entonces, ¿cómo murió Jesucristo? En la cruz, ¿no? Y la cruz, en un ser humano, ¿dónde se cruza la cruz del ser humano? O sea, los brazos con el tronco en el corazón. Entonces, el corazón es el uno. ¿Qué era el uno? Dios. Pues ya está. ¿Cómo vuelvo a casa? A través del corazón. ¿Vale? Entonces, te está diciendo que si Dios es el centro de la circunferencia, Dios no está aquí. ¿Entendéis? Bueno, sabéis que el ser humano, la proporción áurea está presente en todo su cuerpo. Eso lo habíamos hablado, ¿no? No sé si sois capaces de ver este vídeo. ¿Se ve? Es una expresión de la geometría sagrada, pero dibujada sobre el papel, ¿no? Realmente una circunferencia es una esfera. O sea, estamos viéndolo en 2 dimensiones, pero serían 3, ¿no? Fijaos cómo una circunferencia se puede desdoblar según pasándolo al plano y cómo acaba manifestándose toda ella en una dobilidad. No sé si se puede ver. Sí, se ve. Esto simbólicamente se ve como esa expresión de la circunferencia, de la esfera, donde todos los puntos de la esfera son la expresión de todo el conjunto de experiencias del ser humano, al final se reduce a una experiencia dual. ¿Lo veis ahí, no? Bueno, continúa porque podremos perdernos en... Mira, aquí tenemos la fórmula de Euler y el ADN, ¿no? A ver si lo podemos ver. Como las ondas del ADN también se manifiestan en la circunferencia, ¿no? Bueno, estos son comeduras de tarro matemáticas, pero la expresión del seno y el coseno pues también es una circunferencia que al recorrerla aparecen todas esas ondas, ¿no? Esto viene a ser una especie de la experiencia del ser humano en este universo, es la que crea la materia, es la que genera esas ondas que vamos a experimentar después, ¿no? La materia no deja de ser, bueno, el universo es vibración, lo habréis oído 1000 veces, ¿no? Sí, energía, frecuencia y vibración. Eso es. Bueno, la ley de octava es para daros un ejemplo de cómo otros números como el 7 pues tiene mucho peso en esta experiencia, ¿no? Pues los 7 chakras, los 7 pecados capitales, los 7 días de la semana, los 7 planetas cuando eran 7, luego dijeron que eran más, luego volvieron a quitarlos, los 7 electrones, los 7 colores, las 7 notas musicales. ¿Qué pasa con el 7? Pues algo pasa, ¿no? Y hay más números también que tienen mucho peso simbólico. Bueno, la proporción áurea y el templo. O sea, los templos los hacían con la proporción áurea y empezaban generalmente haciendo una planta que era una cruz. ¿Os acordáis de eso, no? ¿Y qué es una cruz? Pues el número 4, que está en el centro, está el altar, donde está Dios. O sea, lo están diciendo también en los templos, ¿no? Y sobre todo con la proporción áurea, que está a todas horas. Y ellos decían que ¿quién mora dentro del templo? Dios. ¿Qué está simbólicamente expresando un templo? El cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene la proporción áurea. Entonces ellos hacían un templo con la proporción áurea. ¿Por qué? Porque la proporción áurea
es la proporción del número de Dios. ¿Y por qué nos parece bello a todos? Porque estamos viendo a Dios. Incluso la música, las notas musicales salen a partir de unas proporciones áureas de las ondas, ¿vale? Y por eso el sonido de la música con esas 7 notas musicales que aparecen en clave bien temperada, y bueno, hay toda una disertación ahí matemática, pero al final, a fin de cuentas, oímos un acorde de sol mayor y a todos nos gusta, todo nos suena bonito, incluso a los animales y a las plantas, como veremos más adelante, y al agua también. Masaru Emoto, ¿no? En 1492 Leonardo da Vinci lo puso de moda, pero esto ya es de Vitruvio, que era un arquitecto del siglo I romano, ¿vale? Que tiene un libro increíblemente maravilloso sobre proporción áurea y donde viene a demostrar que sí, efectivamente es el número de Dios, o sea, no hay discusión, ¿vale? El ser humano es el único ser que encaja en una circunferencia y en un cuadrado a la vez, ¿vale? Entonces, si tiene los brazos en X, encaja en la circunferencia. Y si los tiene en cruz, encaja en el cuadrado, ¿vale? ¿Os hablar de la cuadratura del círculo? No. Es algo así como una proposición matemática imposible. Pues no es imposible. De hecho, la cuadratura del círculo es la manifestación de Dios en el hombre y viceversa. Mirad, el ser humano es el único que encaja. Fijaros, la anchura de un ser humano es igual a la altura. Es decir, cuando abre los brazos, la distancia entre los brazos viene a ser la misma que la distancia del tronco. Es una cruz que se inscribe dentro de un cuadrado, ¿no? El centro está en el ombligo, el centro de ese cuadrado, ¿vale? Y el centro de la X está en los genitales. Entonces, se puede decir que el hombre... es que es un poco difícil de explicar, pero vendría a ser así. La diferencia, lo voy a decir mejor, la proporción entre el radio de la circunferencia y el lado del cuadrado es el número áureo. Y uno de ellos simboliza a Dios y el otro simboliza al hombre. Los genitales simbolizan al hombre y el ombligo, que es el que te conecta a la madre, de donde vienes. ¿De dónde vienes? Vienes de la fragmentación de Dios. Bueno, la proporción áurea es la relación entre Dios y el hombre. Por eso se llama la divina proporción y se expresa mediante la cuadratura del círculo. Bueno, no me voy a liar más porque si os interesa esto, pues ya lo podéis investigar, ¿vale? Pero eso es apasionante. Seguimos. Bueno, hasta aquí, ¿cómo lo vais? ¿Va muy pesado? No, que va, No, que va. para nada, se me está haciendo súper corto. Tú siéntete libre y es Vale. súper interesante, estamos subiendo la audiencia y todo, así que no, a la gente le está gustando, no te preocupes. Y están todos mudos, Bueno, el número phi es la proporción áurea y se expresa en la naturaleza de 1000 formas, pero hay una regla. Nunca se expresa de manera perfecta, porque la perfección en este plano no existe en ninguna de sus expresiones. O sea, no vais a encontrar ninguna expresión que sea verdad al 100%. Por ejemplo, 1 más 1, 2. Lo habéis oído 1000 veces, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si sumo una gota a otra gota de agua? Una gota más otra gota da 2 gotas. Hace una gota más grande. 1 más 1 no siempre es 2. Lo siento. Y cualquier afirmación que os hagan vais a poder darle la vuelta y pegarle una patadilla en la espinilla para decirle no siempre. ¿Vale? Entonces, fijaros estas formas del número phi en la naturaleza. Son casi perfectas. Pero si os metéis a medir al milímetro o al micro, a la micro o a la nano, ¿vale? Hay imperfección. Siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios no está aquí. La perfección aquí nunca la vamos a encontrar, ¿vale? ¿Veis que esos hexágonos son casi perfectos? Las pipas de girasol casi perfectas, pero nunca vais a encontrar la perfección. Vale, ¿qué significa o cómo se expresa el número phi? Bueno, pues lo llaman también número de oro, la divina proporción. Bueno, realmente lo que llamaban la sucesión de Fibonacci. 1, 1 y luego va sumando. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5,
8 más 5, 13. ¿Dónde termina esa proporción? Nunca termina. ¿Cuántos decimales tiene? Cuando divides un número entre su inmediata o número anterior, aparece el 1,618. Bueno, ese número es infinito, infinitos decimales. ¿Cómo vas a dar esa expresión numérica perfecta? Nunca termina. No puedes expresarlo de manera perfecta. Nunca termina. ¿Entendéis? De hecho, la propia espiral que se dibuja nunca termina. Entonces, tú si empiezas en el 1 y empiezas a recorrer la espiral, ¿dónde terminas? Cuando tomes conciencia, paras tú. ¿Y qué haces? Das la vuelta. ¿Y a dónde vuelves? Al 1. O sea, esto que os acabo de contar ya resume la experiencia en este plano. Ya no hay que buscar el número 5 ni el 6. Ya está. Tenemos que volver a casa. ¿Cómo? Tenemos que volver. Ya hemos salido de allí. Sabemos volver porque ya hemos hecho ese camino. Solo tenemos que hacerlo a la inversa. Lo que pasa es que hemos elegido olvidarlo. ¿Por qué? Porque queremos descubrir el camino por nosotros mismos. No queremos que nos lo enseñen. Por eso cuando alguien viene a darte una lección de espiritualidad, en el fondo te repatea. Porque dices, no. Es mi camino. Te estás metiendo en mi evolución. O sea, es mi evolución, no la tuya. Tú quieres expresar tu evolución en mí. De hecho, es poco espiritual al final, porque quieres proyectar tu camino en el otro, por tu inseguridad, por lo que sea, y lo manifiestas como yendo de gurú o de maestro cuando nadie es maestro de nadie. Sí, eso mismo, Alberto, me lo dijo en una entrevista que le hice a un chamán, me lo hizo, es el que te habla de espiritualidad, es mentira, es una farsa, tú eres el que lo sabes todo. ¿Sabes? Y me tomo la licencia de contar esto para inspirar a otros. Yo estoy describiendo cómo yo lo voy haciendo, como buenamente puedo, con mis dudas, con mis miedos, con mis certezas. Pero es que a otro le puede resonar ese camino, pues a lo mejor un tío que vive con las ovejas en el monte y no tiene internet, ni lee ningún libro y está 20.000 veces más cerca de Dios que yo. Y bien por él, o sea, yo no pretendo estar en su pellejo, yo tengo mi evolución y es la que reivindico, ¿no? La que quiero hacer. Y yo no me siento con la... O sea, es demasiada responsabilidad el querer decirle a otro lo que tiene que hacer. O sea, es que ¿quién soy yo? Es que no sé lo que tienes que hacer porque yo no soy tú, no sé dónde estás, ni sé qué has vivido, ni sé qué necesitas. Pero sí sé lo que yo necesité, lo que yo he vivido y lo que a mí me inspiró. Y yo pues ejerzo de inspirador, pero porque demando en ti también que me inspires. ¿Entiendes? Yo me voy a inspirar o sea, el decir, yo lo veo como un hermano mayor que tiene a su hermano pequeño, pero es que un niño te puede dar una lección de vida que no te da ningún anciano. O sea, que no te equivoques al querer... De hecho, Dios está en todas partes. Tú vas a encontrar a Dios en el día a día. Como decía antes, barriendo la casa. No hay que subir al Himalaya para ver a un budista. Para conseguirlo, ¿no? Entonces la gente que necesita ir a la India o a un monte, a un templo, a meditar y tal, está genial y es su camino. Pero a mí, por ejemplo, no me resuena. No creo que tenga ninguna necesidad de ir a ver a ningún maestro iluminado para que me diga cómo tengo que hacer. ¿Me explico? Sí que puedo inspirarme en su historia y me puede dar lecciones súper valiosas, pero que yo luego las lecciones las tengo que tomar a modo de símbolo. Es decir, esa lección, esa historia, esa metáfora, ¿me sirve a mí en este momento, sí o no, y para qué? Y ya está, ¿no? Bueno, el hombre es el límite entre, como decía antes, el macrocosmos y el microcosmos. Le pone un límite al espacio infinito, ¿no? Delimita el tiempo también, con el ahora, ¿no? Todo es vibración, el ser humano genera vibración a voluntad, es decir, el ser humano crea armonía o caos en su entorno, con su presencia, con su propia vibración. Y sí que soy un maestro creador, porque creo, no porque manifieste a mi voluntad, un Ferrari, hágase, pan, abracadabra, no. Manifiesto a mi alrededor armonía o caos. Y eso inspira a los demás en sus vidas. Entonces, soy un ser creador porque creo armonía, y eso sí que lo puedo decir a placer. Cualquier persona que quiera crear armonía entre sus seres queridos,
Si conscientemente se pone a ello, lo hace. ¿Sí o no? Y si quiere crear mal rollo, caos, también. O sea, a voluntad. ¿Eres consciente de lo que creas a tu alrededor? Puedes cambiarlo. Cuando se te cuela la abejita en el supermercado, tienes dos opciones. Esto es dualidad. Te puedes cagar en sus muelas y meterle el codo para que se quite, o puedes decirle, señora, por favor, le ayudo con las bolsas. ¿No? Esto lo podemos hacer a voluntad. Tenemos la voluntad, la determinación de poder elegir. Elegimos A o B. Punto. Dualidad. No hay término medio. ¿Y qué elegimos generalmente? Es que muchas veces ni somos conscientes de lo que elegimos. Vamos con el piloto automático. Yo creo que la mayoría de las veces elegimos lo que nuestro rol nos dicta, el rol que hemos elegido nosotros Yo creo que mismos. ni siquiera nuestro ser elige, porque a veces es una función de lo caótico que sea tu día. Estás con estrés, te putearon en no sé dónde, llegas a la cola, tienes prisa, que te la inventas la prisa al final. ¿Qué más te da 2 minutos más que 2 minutos menos? Pero eso para ti supone un reto de caos o armonía, de crear caos o crear armonía. ¿Qué pasaría en el mundo si todo el mundo eligiera acompañar a la abejita con las bolsas? Si todos los 40, no sé cuántos millones somos, miles, ¿no? 7.000 millones, no sé cuánto, una burrada. Bueno, según los oficialistas, yo no me creo nada, pero vale. 700. Si todos a la vez decidieran crear armonía, 24 horas creando armonía, ¿qué pasaría en el planeta? Pues que el presidente se pega un tiro. Bueno, su manera de crear armonía seguramente fuera esa. Bueno, será un chiste espiritual. Sí que sería bueno. Pues que sería un mundo armónico, un mundo ideal, ¿no? Idealista. Solo podríamos expresarlo con poesía. ¿Cómo sería el mundo? Dime un poema, porque con palabras así de este mundo se nos queda corto. ¿Cómo describiríamos eso? Con palabras así sencillas, cuantitativas, es que no te sale nada. Te Con quedas una sin palabras. canción que tú nos Todos a compusieras. una como Fuenterrejuna. Un poema. Con un poema se podría expresar. Bueno, Pitágoras decía que la parte y el todo eran lo mismo. Este es el concepto de holograma. Holograma significa, no es lo que la gente cree de que vemos imágenes holográficas. No. Holograma significa, desde el punto de vista de la física, sobre todo la cuántica, es que en una realmente la definición de holograma sería que en una partícula tenemos toda la información del universo. Por lo tanto, la información de esa partícula está en el universo y la información del universo está en esa partícula. Es decir, en una parte del todo tenemos el todo. Es decir, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y todo al final viene a ser lo mismo de lo que decía Hermes, ¿no? Y esto se ha demostrado con la física cuántica, esto no es de magufos, ¿eh? Concepto de fractalidad viene a ser algo parecido al holográfico, es decir, aquí estamos viendo imágenes donde cada imagen conforma a las demás y todo está en una imagen y una imagen está en el todo, ¿no? No es el concepto de holograma, pero viene a ser casi lo mismo. Pero esto es lo que venía a decir, es que ya lo decía la escuela pitagórica, ¿vale? Mira qué frases de Pitágoras. Bueno, yo voy a hablar de Pitágoras como si hubiera existido, permitidme la licencia, ¿no? ¿Vale? Vale. La capacidad mora cerca de la necesidad. ¿Qué significa esa frase? Que si estás muy necesitado, vamos, lo que entiendo yo, perdona por interrumpir, que si estás muy necesitado vas a dar más de ti para conseguir lo que necesitas porque estás en las últimas y... Por ejemplo, que si necesitas comer, que si necesitas comer, vas a intentar cultivar para conseguir ese fruto, algo así. Vale, esa es la versión de un coach moderno de hoy en día, ¿no? Yo lo vería así, un coach moderno diría, no, la necesidad, no, tal. Pero, ¿qué significa esa frase de manera poética? Claro, yo hice trampa, no os pregunté de manera poética. Pero de manera poética, ¿cómo la expresaría yo? Mirad, la capacidad para mí es el mundo de las posibilidades, ¿no? Y eso es el mundo trascendente, es el mundo, la totalidad.
¿Qué es la necesidad? Es algo que tú crees que necesitas, ese mundo material. Entonces, si despejamos la ecuación, la capacidad, o sea, el mundo trascendente, o sea, la totalidad está cerca de la unidad, o sea, de la singularidad. ¿Vale? ¿Me explico? Es decir, la totalidad y la singularidad es lo mismo. ¿Me explico bien? Sí, Es sí. decir, dentro de una necesidad material que tú creas que tienes, ahí en ese concepto, ahí está Dios también. En la singularidad está Dios también, ¿no? Bueno, al final esta frase para mí significa Dios está en todas partes. Continuamos. Dice Pitágoras, acostúmbrate a vencerte. Wow, con esa frase puedes pasarte un mes. ¿Qué significa eso? Desde un punto de vista poético, nos podemos todo un programa, ¿vale? Pero luego en el texto del Hieros Logos dice lo siguiente, que ya os lo leo y quedaros con este texto para volar por ahí, por los mundos de Yupi. Divina es la raza de los mortales, a los que la sagrada naturaleza se mostrará ofreciéndose. Yo ya con eso me quedo ahí diciendo, hostia, la naturaleza se me ofrece, somos mortales, pero a la vez somos divinos. Cuando tras haber dejado atrás el cuerpo, llegas libre al éter, serás inmortal, una divinidad imperecedera. Pitágoras, siglo IV antes de Cristo. No lo voy a comentar, ya la leéis y tal, y os inspiráis, ¿no? Pitágoras entonces pregunta, vale, si estamos en un mundo dual donde todo es vibración y cada onda tiene su opuesta, cada montaña tiene su valle. Entonces, ¿cómo suena el universo en su conjunto? ¿Qué sonido es ese? Pregunto para responder yo, pero si queréis aventuraros a contestar. Suena sonido avalanche. Pero según esta teoría... Alquimia pega más. Sí, pero Vale, según esta teoría, Avalanche tendría su anti-Avalanche. Y Alquimia tendría su anti-Alquimia. Es decir, cada sonido tiene su opuesto. Entonces, si cada onda tiene su opuesta, si sumas todo, ¿qué da? Cero. Si cada número tiene su opuesto, 1 tiene el -1, 2 tiene el -2. Así hasta el infinito. Si sumas todo, ¿qué da? Cero. Sí, 0, 0. ¿Y 0 qué es? El silencio. El caos, el silencio, la oscuridad. ¿Cómo suena el universo? El silencio. ¿Por qué? Porque no existe. Esto estamos diciendo desde el principio. Este plano de existencia no existe. ¿Ok? Sí existe la experiencia, pero... Bueno, Anaximandro estudiaba el apeirón, que es la fuente. Al final es Dios. Lo que genera todo lo que conocemos, ¿no? Heráclito de Éfeso hablaba del eterno fluir de las cosas, de la dualidad. Nos podemos meter en los filósofos griegos y todos al final venían a decir lo mismo. San Jerónimo o Plutarco decían, o sea, intentaban encontrar las cualidades del alma a través del número. Fijaros, ¿no? Lo potente que puede llegar a ser la geometría sagrada, ¿no? Y ahora vamos a hablar de poetas, ¿no? Esta poesía creo que la leí la otra vez, ¿no? No recuerdo, pero bueno, la voy a volver a leer porque merece la pena. Y es otra poesía que puedes pasarte un mes, 2 meses o leerla dentro de un año y te va a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque es poesía simbólica. ¿Vale? Por ejemplo, ama tu ritmo y ritma tus acciones. Bajo su ley, así como tus versos, eres un universo de universos. Y tu alma una fuente de canciones. ¿Qué te parece? Ya con este texto ya dices, wow, lo voy a comprar, mañana voy a llevarle las bolsas a la vieja a casa. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar tus números dispersos, pitagorizan tus constelaciones. Aquí está dando rizos de rizo y la poesía te cobra dimensiones muy elevadas, para mí, ¿eh? Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica adivina. Mira cuántas palabras mete ahí. Geométrica, bueno, etc.
Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna. Pues yo prefiero leerme esta poesía que cualquier texto de coaching moderno de hoy en día. Y cualquier gurú espiritual a lo mejor también, cuidado. Pero no porque ese mensaje de ese gurú sea bueno o malo, es que me resuena más este poema a mí, en mi momento, ¿no? Digamos así. Porque aquí hay unos mensajes tan elevados en cuanto a riqueza poética que puedes ir hasta donde quieras con ese Es lo que te iba a decir, que te hacen elevar el alma, te hacen volar y imaginar. Pero puedes volar hasta donde quieras, hasta donde la dimensión que tú quieras darle a cada frase, ¿no? Aristóteles decía, educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. ¿Qué tiene que ver el corazón? Joder, un tipo filósofo de la mente, ¿no? Con mi mente ya está. Pues ese tipo te dice que no. ¿Veis cómo estos sabían algo? Bueno, continuamos. ¿Sabéis lo de los sólidos platónicos? Creo que os lo expliqué ya en algún programa, ¿no? Aquí no. Vale, pues lo cuento, porque es que como lo he contado varias veces ya no sé dónde lo he contado, se me pierdo. Vale, pues los sólidos platónicos son sólidos de Platón, que muchos de vosotros recortaríais en clase. El cubo, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué pasaría si os digo que se sabe a día de hoy que si superpones los sólidos platónicos te da el vector en equilibrio, que es la forma del vacío? No sé si lo sabíais. Wow. No. O sea, el vacío tiene una estructura que se conforma con los sólidos platónicos superpuestos. ¿Qué os parece? ¿Casualidad o Platón sabía algo? Pues eso me recuerda lo de que todos los números suman cero, ¿no? Algo así. Sí, tiene que ver, pero bueno, realmente al final, si vais a estudiar a Nassim Haramein, que no sé si lo conoceréis, pero os lo recomiendo, pues él es el que cuenta que eso ya lo sabían los antiguos. De hecho, es muy probable que eso esté entroncado con cómo hacían las pirámides y cómo hacían ciertos edificios que hoy en día es imposible. De hecho, todo esto nos lleva a la flor de la vida, es decir, la flor de la vida sí la conoceréis. Sí, te iba a preguntar por ella hoy. La flor de la vida se conforma a partir de los sólidos platónicos y es como se conforma la estructura del vacío. La flor de la vida representa la estructura del vacío. O sea, no solamente es espiritualidad poética y trascendente que nos lleva. No, es que materialmente la materia se manifiesta a través del vacío y el vacío tiene la forma de la flor de la vida. ¿Qué os parece? Muy poético todo. Esto evidentemente es en 3 dimensiones. Se representan 2, pero es en 3 dimensiones, ¿vale? Continúo. Bueno, quien quiera investigar esto, bueno, Nassim Haramein, ¿vale? De hecho, la flor de la vida aparece en el propio feto, cuando se forma al principio, las células embrionarias toman esa forma. Este es el vector en equilibrio. Aquí tenéis los sólidos platónicos interactuando entre sí superpuestos. Y aquí os voy a poner un vídeo, a ver si se puede ver. Decidme si se escucha lo que dice, ¿vale? Geometry is perfectly stable. This is the geometry of space. When you look at the flower of life geometry and you extract that geometry into 3 dimensions, because these representations of geometry are always 3-dimensional. When you take the flower of life and you construct it into 3 dimensions and you connect a line between every circle inside of the flower of life pattern. Pues es un extracto de una conferencia de Nassim. O sea, al final, la geometría sagrada también expresa cómo la materia se comporta. O sea, es física. No solamente es una paranoia de una poesía. No. Conecta los 2 mundos. De hecho, este mundo también lo expresa. Expresa mundos
trascendente, pero también expresa materia pura y dura. Porque si expresa mundos trascendentes y los mundos trascendentes son los responsables de que la materia se manifieste, la propia geometría también tiene que explicar la materia. ¿Me explico? Y así es, la explica, ¿vale? Voy a continuar. Mira, aquí tenéis otro extracto de Menachem Haramei. Aquí habla del árbol de la vida, de la Cábala. La Cábala también es la geometría sagrada de la flor de la I'm vida. sliding the bottom into the top, and I realized I had extra lines. And these extra lines match the lines to generate the star tetrahedron. So if I got all the branches of the tree, and then I attach the 8 trees together, I would have 8 star tetrahedrons coming together to generate the 64 tetrahedron grid. And what told me had decoded this right was that by the time I was finished, I could now plaster the Kabbalistic tree right over top of the 64 tetrahedron grid and get all the 9s of the 2D tree out of the 3D geometry. It worked. And hooked all together, it generated all the intersections necessary to build a 64 tetrahedron grid. And when I calculated this, then I saw that. Bueno, esto es un extracto de su conferencia. Tiene una de 8 horas que os recomiendo, que bueno, para verla a trozos. Aquí está hablando que con 8 árboles de la vida, de la cabalísticos en 3 dimensiones, conforma el tetraedro de 64 caras, que es el resultado de los sólidos platónicos de Platón, superpuestos. De hecho, había discusiones en que ese sólido último no lo consideraban un sólido de Platón, pero sí que lo es, ¿vale? Y es la representación pura y dura de la flor de la vida. Llegan a través del árbol de la Cábala también, ¿no? Entonces, fijaros cómo diferentes sabidurías ancestrales llegan a la flor de la vida de diferentes maneras. Continúo, porque esto da para otro programa entero, ¿eh? La flor de la vida es como la clave para entender el universo, el espacio, la materia y para moldearla a nuestro gusto, como sabían hacer los antiguos, como por ejemplo, no te respondo otra vez, las pirámides de Egipto, ¿no? Fijaros qué cúpula, esto es arábiga, ¿no? La geometría es el lenguaje del tiempo, dice este No, matemático. Sí. Bueno, sabéis que en Egipto están las pirámides, pero hay algo igual de asombroso, o quizás puede que hasta más asombroso que las propias pirámides, que es en el templo del Valle de los Reyes. De hecho, sabéis que en las pirámides no hay muertos, no había muertos, ni es ninguna tumba. Las tumbas están en el Valle de los Reyes, donde están enterrados todos los faraones, en el templo de Ábidos, ¿vale? Y en ese templo, en una esquinita que veis ahí dibujada, ahí, señalizada, está como tallado en láser, o sea, en una tecnología que no es de la época, pero eso está hecho en su época. Que vaya usted a saber qué época es, porque el carbono 14 no puede datar el granito tallado. Pero bueno, ahí tenemos a la flor de la vida, ¿lo veis? Tallado con una tecnología que ni siquiera hoy en día casi se podría hacer, ¿vale? Eso es la flor de la vida, ¿la veis? Ujú. Bueno, estos dragones que veis aquí en 3 dimensiones, ¿qué tienen en las patas? ¿Lo La veis? flor de la vida en Patrón, 3 dimensiones, ¿no? En 3 dimensiones. ¿Y qué simboliza el dragón? O el león. Es el guardián. El guardián del conocimiento. ¿Lo veis? Pero ¿qué pasa? Que esto está en diferentes puntos del planeta, en diferentes momentos de la historia. El dragón con la pata y en la garra. La flor de la vida. Interesante. Los leones del Congreso de los Diputados Ahí también vamos. tienen una bola. Ahí vamos. Pero esto está en cualquier punto del planeta. Vas a incluso en las culturas latinoamericanas, africanas,
Ahí tenéis la flor de la vida, ¿lo veis? Bajo la garra. El dragón también era algo así como el arconte, el reptiliano, Bueno, cuidado, aquí abrimos una puerta interesante. De hecho, aquí tenéis la flor de la vida representada en la matemática vorticial. No sé si conocéis la matemática vorticial. ¿La conocéis? No. Si no la conocéis, Sí, por investigadlo. nuestro amigo Valdeán de Mágico que nos lo ha descubierto. Es un maestro, Valdeán de Mágico de esto, Bueno, pero aquí estamos hablando de los pulsos. Aquí tenéis el punto del pulso que él también describe. Valdeán lo cuenta mucho. Y cómo, de alguna manera, el universo se manifiesta a través del vacío con esta matemática vorticial. Tesla es uno de los maestros y uno de los grandes repudiados por la oficialidad. Por Dios, no os enteréis de esto, seres humanos. No se nos escapen las gallinas, ¿vale? Que no sepan esto nunca. Pero aún así se ríen de nosotros porque este símbolo masón con la G es el punto del pulso de la matemática vorticial. Y tiene la forma, ¿lo veis? Que esto entronca con lo que hablamos de la forma del vacío, la flor de la vida. O sea, todo esto es un conocimiento que ha sido, para mí, borrado a la humanidad. O sea, le ha sido arrebatado, ¿vale? A la humanidad. Yo creo que en algún momento de nuestra historia lo sabíamos, lo supimos, ¿vale? Esto entronca con el 432 de la vibración que hablábamos antes de la música, del mundo, cómo se expresa la vida a través de ese número. Y bueno, pues podríamos aquí hacer otro programa entero, ¿no? Decían los pitagóricos que Dios es un gran círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. O sea, podéis quedaros otro mes intentando entender lo que significa. Pero acordaros que Dios estaba en el centro y el hombre experimentándose en un universo que no existe, fuera. ¿Vale? El hombre ha sido expulsado del punto para expresarse fuera, en lugar de como un uno, como un infinito, que a la vez es finito. Es decir, es una dualidad, es una paradoja. Es finito, pero no lo es a la vez, ¿no? ¿Cómo se puede entender eso? Porque como no existe, puedo meter paradojas y convivir con ellas. Dios está en todas partes, el hombre está sumido en un sueño. El mundo de la ilusión viene a decir esa frase. Continúo. Esto es maravilloso, tías. Aquí vais a flipar. ¿Estáis preparados para ver esto? Vamos para allá. La ecuación de Benice. Vale, ahí tenemos la circunferencia. Tenemos luego dos pequeñas circunferencias, una dentro y otra fuera. La de fuera simboliza al hombre y la de dentro a la mujer. Cuando esas dos circunferencias recorren toda la experiencia, ¿se me ve el punto del ratón? Sí. Bueno, se van expresando y coinciden en ese otro punto que confluye en la circunferencia completa, ¿no? Cuando recorren toda la circunferencia, hacen un dibujo. ¿Qué dibujo crees que podría ser? Chan, 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 chan. La flor de la vida. ¿En dónde? ¿Cuál sería el recorrido, perdón? Ah, bueno, que Las dos circunferencias van a rodar a través de la otra circunferencia. Ajá. Bueno, lo vemos y lo comentáis. Vida, yo creo que es eso. Vale, lo vemos y lo comentáis, ¿vale? Corazón. Esto es para aplaudir, ¿sí o no? Un corazón, chicos. Wow. O sea, ¿qué más queréis? ¿Hay algo más bonito que esto? Geometría sagrada. Sí, sí. Geometría sagrada es la ecuación de Benice, ¿vale? Benice es un matemático, o sea, no era un cualquiera. Continuamos. ¿Conocéis a Calderón de la Barca, no? ¿Qué decía? Sí, antes lo han nombrado en un comentario. Que la vida es sueño. Y los sueños sueños. Dice, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Todo cuanto vivió en la corte no es sino una ilusión, como lo es la vida entera. El mundo de la ilusión. Lo dice año 1600, no había internet ni youtubers. La vida es sueño y los sueños son. O sea, ¿qué dimensión poética te está diciendo? Que es que al final te está diciendo la cara, ¿no? ¿Qué sabía un poeta de todo esto, ¿no? Pero luego llega un tío como David Bohm, que es
un físico, el padre de la física cuántica. Él fue el primero en lograr el entrelazamiento cuántico, para que os situéis, ¿vale? Él dice que existe un orden explicado, cuya característica esencial es la totalidad, y un orden implicado, cuya característica esencial es la unidad. El cerebro funciona de manera similar a un holograma. Entonces, él dice que el corazón se conecta con el campo del orden explicado. Pero lo dice él, habla del corazón. O sea, el corazón se conecta con la totalidad. ¿Qué tendrá que ver la física cuántica y un científico de su calado? El tío hablando de estas cosas, ¿no? Cuanto menos a mí ya me llama la atención, ¿no? Bueno, ¿cómo se expresa la materia cuando la vibración es coherente? Esto lo habréis visto a lo mejor, ¿no? Una plancha con arena y unas frecuencias oscilando a través de la plancha, ¿no? Según cambian las frecuencias, la arena se organiza con caos o armonía. Cuando hay armonía no hace falta explicaroslo, lo veis. Cuando hay caos no hace falta explicarlo, lo veis. Veis el caos y veis la armonía, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Hay frecuencias que generan armonía y hay frecuencias que generan caos. Nosotros podemos crear frecuencias con nuestra voluntad. Nuestras palabras, Bueno, ¿no? Y nuestra voz. nuestra voz, no, pero hay mucho, el corazón mismamente, nuestro propio cuerpo está emitiendo vibración constantemente. Todo el rato, claro. Si vibra en caos, ¿qué crees que le va a pasar al cuerpo? Que probablemente Se enfermará. enferma. Va a enfermar, seguro. Y de hecho, si lo que comemos vibra en caos, el agua que bebemos vibra en caos, si nuestra casa vibra en caos, ¿qué le va a pasar a nuestra familia? Los que se van a enfermar. Sabéis que los corazones de las personas se sincronizan, las que están vinculadas emocionalmente, ¿no? Fijaos en la cantidad de figuras diferentes que existen en el rango de frecuencias desde 20 hasta 20.000 hercios. Pero esto sería representable en 3D. Y lo estáis viendo en 2D, ¿vale? Bueno, sigo. Lo que os decía de la dualidad. La materia se comporta como onda y como partícula. Ya en sí misma es una expresión dual, ¿no? Fijaros cómo la frecuencia también puede afectarle al agua. Mirad, esto es un bafle. Las gotas de agua quedan en suspensión, literalmente, formando una figura armónica. ¿Lo veis? ¿Hasta qué punto el sonido puede afectar a la materia microscópica? Si ya hago una gota de agua que la estás viendo sin falta de un microscopio, también le afecta. O sea, al agua mirad cómo le afecta el sonido. Bueno, el sonido, la vibración. Es que quedan en suspensión las gotas, ¿lo veis? ¿Y esa vibración supuestamente es armoniosa? Dímelo tú que estás viendo ahí. Yo creo que sí, Yo pero... sí. Yo creo que también. Esa concretamente parece que sí, ¿no? Pero es una percepción tuya porque reconoces a Dios en esa forma, ¿no? Sí. Yo creo que a nosotros tres nos ha parecido que sí. Sí, sí. Conocéis a Masaru Emoto, ¿no? No. Joder, qué envidia. Lo que me molaría descubrir a Masaru Emoto ahora. Masaru Emoto es un médico japonés que ya falleció, que se dedicaba a fotografiar el agua cuando se cristalizaba por el frío, ¿no? Ah, sí, sí, me suena del libro de Eduardo Lureña. Muy bien. Sí, luego ha Pues- salido bastante por ahí. Me sonaba bastante el nombre. Bueno, él descubrió que la emoción hace diferentes emociones más armónicas o más caóticas, hacen que el agua cristalice de manera caótica o armónica. Fijaos en esos dos cristales. Son armónicos. No porque yo lo diga, ¿no? Entonces él descubrió que si pones compasión, sale esta forma. Si pones gracia, sale esta forma. Verdad, joy, que joy es como alegría, ¿no? Amor, Es disfrutar. odio, amor. Entonces la pregunta es,
esas emociones, o sea, él descubrió que al poner la palabra en el tarro de agua, escribirla, ya hacía ese efecto. Podéis probarlo vosotros, yo lo he probado 1000 veces, conozco gente que lo ha hecho, ya no solamente con analizar al microscopio, sino simplemente unas plantas, probarlo en casa, unas lentejas en un tarrito con agua y algodón, lo hemos hecho en clase todo y que nace la planta, ¿no? De la lenteja. Pues si en una pones te voy a matar y en otra pones te amo, vais a ver lo que pasa. Una crece más y otra crece menos, o se pocha incluso, ¿vale? Si queréis apuntar un nombre ahí, Peter Gadayev, un ruso que ya falleció antes de la pandemia, lo murieron. Él estudió cómo se desarrollaban, él curaba o enfermaba plantas escribiéndoles mensajes en diferentes idiomas además. Entonces la pregunta es, ¿existe la materia después de todo lo que hemos hablado? Según tú. No, vale, está bien, pero no según yo. Mira, Hans-Peter, no lo digo yo. Según Hans-Peter Duer. Hans-Peter Duer es físico, filósofo y trabajó más de 20 años con Heisenberg. ¿Conocéis al principio de Heisenberg? No el de... ¿Cómo se llama la serie esa tan buena? Breaking Bad. No el de Breaking Bad, sino el de verdad. Bueno, es él fue director del Instituto Max Planck. Perdona, Alberto, es que no es un gran investigador de todo esto y dice, lo he probado, siempre le pongo palabras bonitas a las semillas cuando las estoy germinando en agua y no falla. Gracias, no. Bueno, yo lo probé con psicotrónica, regando mentalmente una lenteja, sin echarle agua, y secando mentalmente a otra, sin hacerle nada. Y crecía la que me regaba mentalmente. Hasta ahí puedo leer. Bueno, este señor, después de 60 años, o sea, el Instituto Max Planck se dedica a estudiar la materia, ¿vale? Y después de 60 años llegó a la conclusión de que la materia no existe. ¿Cómo lo veis? Un físico, no lo digo yo. A ver, de hecho, nosotros ahora lo vemos bien, pero a que se lo digas lo verá muy mal. Lo verá jodido. Bueno, aquí os voy a poner una parte de una conferencia suya. Si no se puede leer, luego os lo traduzco, ¿vale? O si no entendéis lo que dice en inglés. So, I'm really one of the guys, who've worked for nearly 60 years on matter. Soy uno de esos chicos, de esos tíos que ha estudiado la materia durante 60 años. What is matter and all this kind? What holds the world together? ¿Qué es la materia y por qué hace que todo este mundo esté unido? And many people ask me, and what was the most exciting result of this 60 years of work? Mucha gente me pregunta, ¿cuál ha sido el resultado más maravilloso de estos 60 años de trabajo? And I said, well, it was actually that I realized that matter did not exist. Y bueno, realmente descubrimos que la materia realmente no existe. And everybody said, poor guy. Y todo el mundo decía, joder, pobre hombre, 60 años estudiando algo que no existe. He spent 60 years of his life on something which does not exist, right? Entonces yo digo lo siguiente, pero esto ya lo dijo Calderón de la Barca, ¿no? Los científicos llegan ahí y dicen, hemos descubierto... No, perdona, tú no has descubierto nada, tú te has dado cuenta con tus métodos, de que la materia no existe, pero esto ya lo decían los antiguos. Tú no has descubierto nada, ¿no? Bueno, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que ya hemos hablado de él. Si quieres lo recuerdo o pasamos, como queráis. Bueno, pues te da una pequeña pincelada, pero yo quería decir que hemos pasado la frontera de la 1:30 y son las 10 de la noche. Yo sé que a Vixen le gusta cenar. No, bueno. ¿No? No, pero mira, vamos. Lo que diga Alberto. Si Alberto está cómodo. Es un buen momento para parar porque vamos por la 84 y son 100. ¿Cuántas son? 125. Bueno, haría que fuera la mitad. Claro. Sería geometría. No, pero... Era 60, pero no pasa nada. Yo creo que es buen momento para partir la conferencia y además supongo que Alberto tendrá vida también y familia. Entonces, bueno, pues si queréis, bueno, ya lo he impuesto yo. Lo he dicho yo. Bueno. Pero me parece un gran momento para invitarlo otro día y que continúe. Es apasionante. O sea, estamos todos así con ojos como platos y nos está encantando. Nos está pareciendo maravilloso. Muchísimas gracias por este conocimiento y por haberlo rescatado.
Está todo muy bien explicado, Alberto. Te lo digo yo que estoy toda la semana con la geometría sagrada y me llevaba un lío de cuidado. Todo eran preguntas. ¿Dudas? No te... No, o sea, Yo me he nada de puesto dudas. varios vídeos y muy caótico, Sí. pero tú, cuando me ponga el tuyo... Acordaros de que cuando llegas al 4, todas las preguntas están ya respondidas. Si sigues, es porque no lo has pillado y vas a seguir. ¿Cuántos números hay? Pues, tira para adelante. O sea, no tiene fin. Y vas a encontrar en todo número una metáfora de la vida, al nivel que tú quieras. Entonces, ¿dónde termina eso? Tío, si no entendiste, si en el 4 no lo entendiste, vuelve al 1 y quédate ahí, porque ya está todo. No necesitas ir al 11, al 7, al 5, al 30 y no sé, al 33, los masones. No hace falta ir ahí. De hecho, yo creo que es un poco de jugar al despiste, porque ya está todo explicado, como os decía, ¿no? Correcto. Bueno, Sí. a ver, voy a leer dos mensajitos que están por aquí que no me gusta dejarlos nunca. Conocimiento focolato. Bueno, cuando pasan cosas, muchas gracias por tu participación porque has estado todo el Sí, vídeo sí. mandando mensajitos y te lo agradecemos mucho. A todas las personas queremos que sigáis a Alberto Rionda en Hospitatubes en Twitch, que está ahí a tope todos los días o casi todos los días. Tiene grandes médicos colaborando con él y nos está liberando de mucha información atrapada que no conocíamos. Así que todos a seguirle. Ana Belmar, estás muy guapa. Ay, muchas gracias. no lo tenía que haber sacado porque es amiga mía. Gracias, cielo. Pues nada, que De muchísimas verdad, Alberto, que muchísimas gracias por venir, por explicarlo todo tan claro y Decir que esto que estamos viendo forma parte de una conferencia que, mira, con Javier Pérez Nieto estuvimos 7 horas. 7 horas. Sí. Nos paró el gallo. Nosotros lo contamos alguna vez. Estamos y de repente sonó el gallo. Yo tenía un gallo aquí, empezó a las 5 de la mañana acá. Y hostia, ¿cuánto tiempo? Pero del tirón, grabando 7 horas. 7 horas, es mi récord. Madre mía. No, creo que no es el de Javier, pero el mío sí. 7 horazas. Madre mía. Está en el canal de Javier Pérez Nieto. Y ahí está la misma en el de Suso Souto, que duró 5 horas. Y ese estuvo muy guay porque, bueno, son 2 horas menos. Si alguien quiere verlo más resumido, pero cualquiera de los dos está guay. Y eso es un resumen de la que dimos en México, Eduardo y yo, que luego con la pandemia solo dimos una y teníamos una... ¿La dabas con Eduardo Lurueña? Sí, bueno, es que era una locura porque yo daba mi conferencia por la mañana, que ya duraba 5 horas, no recuerdo, y luego él otra por la tarde. Y la verdad que fue impresionante porque se quedó todo el mundo allí las 8 horas o las 9 o las 10 horas allí. Porque la verdad es que molaba la de Dios. O sea, si te mola el Pues tema... como hoy, si hoy se ha quedado todo el mundo desde el principio hasta el final y todavía Sí, no siguen paraban ahí. de O sea, subir. has acabado y siguen ahí. Muy bien. Pues nada, la próxima que me convoquéis y que pueda yo, pues seguimos a partir de ese punto. Ya os digo que es un extracto de la global, ¿no? Sí. Que si queréis más adelante podemos ir poco a poco también desgranando, ¿no? Bueno, deciros que como ya has venido un par de veces, pues vamos a hacer una lista de reproducción con tu nombre, si te parece, y vamos a ir enlazando todos los capítulos para que os hagáis una maratón de Alberto Rionda Miratubers. Que es muy interesante todo lo que nos cuenta. Y nada, que muchísimas gracias, que estoy encantada. Me voy con una vibración muy armoniosa y con una forma muy bella del alma, así que muchas gracias. Con la flor de la vida. Gracias a vosotros y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos y buen día. Chao. Chao. Chao.